Hello, Hello. bienvenidos a un día más, a un nuevo episodio de Mate y Café. Estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, para el que no nos conozca, yo soy Miriam, él es Yo soy Matías Matías. y estamos viviendo en Australia. Bueno, yo soy de España y él es de Chile y ahora mismo estamos viviendo la aventura Aussie. Y en este podcast encontrarás vídeos sobre autoconocimiento, sobre reflexiones, sobre también experiencias acerca de nosotros. Sí, salud mental, quizás mente positiva. Bueno, todo contado a través de nuestra experiencia. Tampoco queremos como sonar como expertos en el tema, simplemente queremos compartirle experiencias de nosotros. Y qué cosas nos han servido, qué cosas no. Pero Así entendiendo es. que cada uno tiene su propia historia, así que Claro. esa es la idea. Y en el vídeo de hoy queríamos traer, en realidad estuvimos pensando sobre de qué hablar en este episodio y entonces trajimos dos temas que yo creo que tienen mucha relación entre ellos. Yo traje el tema de la autenticidad, estuve reflexionando sobre el hecho de atrevernos a ser más auténticos, las trabas, lo difícil que supone en esta sociedad, y él trajo el tema sobre el emprendimiento, sobre el gran tema de emprender un proyecto personal. Y creo que tiene mucho que ver, así que ¿por qué no? Vamos a hablar de ambas cosas, ¿no? Claro, vamos a tratar de mezclar los dos temas: emprender proyectos, seguir tu instinto y el ser auténtico. Claro, seguir tu instinto, ahí estamos. Bueno, vamos a partir. Bueno, Primero que todo queremos saber cómo éramos nosotros antes de ser como somos ahora. Así que, Miriam, ¿cómo eras antes de haberte conocido yo incluso? claro, porque tú has conocido una versión de Miriam muy como actualizada, Sí, diríamos. la versión 2.0 de Miriam, pero Sí. queremos conocer la primera versión de Miriam. Pues bueno, la verdad es que yo siempre he sido una chica bastante tímida, pero a la vez es raro porque a la vez nunca me ha resultado difícil conectar con los demás, pero sí que he sido muy complaciente en el sentido de que me he visto muchas veces sin saber marcar mis límites, decir que no y dejándome mucho llevar por las personas con las que me estaba juntando, dejándome influenciar mucho. Eso me ha pasado mucho en el instituto, en los primeros años de universidad. Y entonces ha sido ha sido un gran trabajo esto de fiarme de mi instinto, de fiarme de mi voz interior, porque siempre le he dado mucho peso a lo que decía la gente en el exterior, ¿no? Por esa inseguridad, también tenía la autoestima muy bajita, aunque es cierto que tampoco es que estuviese en la mierda. O sea, sí que considero que he tenido una vida muy feliz, ¿no? Por así decirlo, la gente me ha cuidado mucho, que yo creo que siempre he atraído a personas muy guays en mi vida, que me han aportado mucho, pero mi gran reto siempre ha sido precisamente eso, lo que quería traer hoy, el tema de ser más auténtico, de alzar tu voz, de decir, de opinar sin el miedo a no encajar, sin el miedo a que te vayan a rechazar o a que te dejen de lado, ¿no? Creo que he tenido siempre ese miedo a no encajar y por eso me mimetizaba con el ambiente en lugar de decir, bueno, pues yo soy así y esta es mi opinión o lo que sea. Entonces diría que antes era una persona bastante influenciable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dejas influenciar demasiado por el resto, acabas perdiendo un poco tu rumbo y te acabas sintiendo un poco perdido. Entonces, cuando me encontraba a solas conmigo misma, muchas veces me preguntaba, pero realmente qué es lo que quiero yo, ¿no? Y creo que ha sido mi gran reto y es algo que todavía sigo trabajando a día de hoy, pero bueno, al menos ya sí que voy muy en dirección a lo que yo realmente quiero, aunque sé que mucha gente no lo entienda, ¿no? Como sosteniendo esa incomodidad de, bueno, quizá hay gente que no entienda lo que estoy haciendo o los proyectos que quiero llevar a cabo.
Así que sí. Claro, porque, bueno, después de todo no es una vida tan convencional, quizás. Como no es muy segura, que es lo que busca, por ejemplo, la generación de nuestros padres, yo creo, que es como más estabilidad, cásate, ten hijos, cómprate una casa, como una vida más Sí, segura, por así decirlo, porque más no, sueño americano. y nosotros estamos buscando el riesgo ahí constantemente, Claro, ahí como viviendo nuevas experiencias, cambiando constantemente de trabajo, de casa, para aprender de la vida, eso es en el fondo, ¿no? sí, abrazando esa inestabilidad. Y Y bueno, bueno, de eso va precisamente el podcast, que es como de mm, emprender ese tipo de cosas no convencionales, como atreverte a hacer. claro, por ejemplo, bueno, te voy a preguntar cómo vas a ser tú, cómo fuiste en tu pasado, pero quería decir eso, que claro, al final emprender un proyecto único, que solo has pensado tú, por así decirlo, que quieres hacer a tu manera, es también algo em, bastante, sí, bastante difícil que llevar a cabo muchas veces, precisamente por eso, porque muchas veces no nos atrevemos a ser nosotros mismos, entonces no creemos que quizá esas ideas tan locas puedan materializarse. Claro, y porque muchas veces también nuestro entorno no nos ofrece muchas referencias o muchos ejemplos de algo parecido a lo que estamos buscando. No sé si se entiende. Como, qué sé yo, no es lo mismo como venir de una familia emprendedora, que te Claro, digan, oye hijo, podrías como claro. encaminarte más o menos por ahí, como tener unos contactos, qué sé yo. Claro, yo creo que la mayoría de las personas partimos de la base que, bueno, venimos pues de una familia así normalilla, con sus trabajos fijos o tal. O sea, bueno, yo por lo menos en mi caso, pues nadie en mi familia ha sido como una cosa loca de emprendedor o de llevar un negocio, ¿no? Es como mucho más buscando la estabilidad. Entonces yo creo que ahí está tomar esa responsabilidad de decir, bueno, es que mi familia en realidad no tiene por qué saber esto, ¿no? Entonces se trata de investigar por tu parte, de buscar tus propios referentes y creo que ahora vivimos en una era preciosa en la que podemos encontrar información de todo tipo en internet, ¿no? En internet yo lo veo una herramienta increíble y, y es eso como de buscar, como de dejarte inspirar por otras personas que ya están pues donde tú quieres estar Y tomar un nicho. y claro, y seguir sus pasos pero a tu manera al final, ¿no? Es como ese baile, Con tu propio sello. Que claro, con tu marca personal. que en el fondo yo creo que ese va a ser el futuro, en verdad, que es como encontrar tu nicho, encontrar aquello que te apasiona y dedicarle el 100% a eso. Y seguro que va a tener éxito porque la gente que va a llegar a tu contenido es porque conecta contigo, ¿entiendes? Entonces, Claro. un- yo creo que no es como antes, que quizás antes habían trabajos más generalizados, ¿no? Mm. Pero hoy en día puede ser, qué sé yo, un coach espiritual enfocado en la escalada y Puede ser quien tú quieras ser. mezclado con qué sé yo, con ejercicios de Con respiración y mindfulness sí, y mind eating, lo que tú quieras. y programación neurolingüística y toda esa especificidad Sí, puedes tener a tu público. Antes que yo creo que era impensado porque no tenías el alcance que tienes hoy en día. sí. Entonces quizás eso disminuye un poco el riesgo. Claro, y Que otra cosa que quería decir que lo he experimentado en mis propias carnes es que cuanto más auténtico eres y cuanto más te dejas ser, más magnético eres, más atraes lo que está destinado para ser tuyo, por ejemplo, las personas. ¿Cuántas veces hemos intentado encajar en un grupo y como forzar, ¿no? De decir, ah, vale, pues a esta persona le gusta tal cosa o voy a intentar como mantenerme ahí al margen para tal, pero en el momento en el que empiezas a ser más tú, puede ser que ciertas personas se alejen un poco de ti, pero es que esas personas tú en el fondo sabías que no estaban destinadas a ser
tus amigas o están en tu vida, ¿no? Y eso duele, es un proceso que duele, pero al mismo tiempo te das cuenta de que vas atrayendo a personas que son mucho más afines a quien tú eres ahora, a quien tú verdaderamente eres, y eso es súper bonito de ver eso. O por ejemplo, yo, bueno, me, me abro un poco aquí, siento que lo he pasado muy mal por amor, ¿no? Porque muchas veces he intentado ser alguien que no era simplemente para gustarle a la otra persona, y eso es muy dañino. No lo hagáis, chicos, no lo hagáis en casa. Hasta que me tomé mi tiempo para realmente enamorarme de mí y preguntarme quién realmente era yo, cuáles son las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, empezar a decir que no a ciertas cosas y sí, un sí rotundo a las cosas que sí. Y en ese momento, como por arte de magia, por ejemplo, apareciste tú. O sea, es que fue como de la nada, ¿no? Y por eso creo que es completamente necesario y esencial hacer ese trabajo que es de por vida, de descubrir quiénes somos y de decir sí a las cosas que de verdad resuenen contigo y no complacer tanto a los demás. Y bueno, después de enrollarme tanto, vamos ahora contigo porque te he cortado completamente. I'm No, so pero está bien, sorry. así vamos ahondando en diferentes temas igual. Y ahora quería ir con cómo te puedes describir cómo era el Matías del pasado, que vivía en Chile. Bueno, lo que dijiste ahora último, como del ser no tan auténtico, igual me resuena un poco en la cabeza, porque me hizo pensar en cuando era más niño, que veía, por ejemplo, videos de seducción, que yo creo que la seducción es muy importante, en verdad, es muy... eh, porque cuando uno se relaciona con los demás, está constantemente seduciendo, y no solamente en el ámbito Romántico. romántico, claro, Sí. sino que también para un negocio o precisamente ahora también que queremos aportarle valor a alguien, que alguien resuene con nosotros, poder conectar con esa persona. Pero hay algo que en ese entonces yo no me daba cuenta, que es el aire que tienen todos los seductores, que es como ponerse una careta, ¿me entiendes? No son reales. Y a eso es lo que iba, que me hiciste recordar, que no es auténtico esa persona. Por ejemplo, ahora que lo veo en retrospectiva, causa un poco de risa ver los videos de estos tipos que hacían como, eh, no sé, paraban a una chica en la calle y decían, uff, espera, es que tus vibras, no sé, me atraen mucho, y dije, wow, tengo que venir a conocerla. Mucho gusto, mi nombre es Matías, el tuyo. Y es como muy de libreto y es como, no sé. Sí, como 5 pasos para conquistar a la chica que te gusta, o 5 pasos ya... también me recuerda a estos libros de autoayuda de 5 pasos para vivir, o ¿sabes? Y es como, tío, que la vida no viene con instrucciones y conquistar a una persona tampoco, eh, porque no tiene la misma lógica que las matemáticas o que otras ciencias. Es como el ser humano es tan complejo y son seres multidimensionales y es que no vale solo con eso. Y es que en el fondo es atraer con tu esencia, eso es, y es algo que uno va entendiendo con el tiempo. Yo creo que en ese entonces el Matías del pasado no lo entendía, quizás pensaba que era algo muy de libreto, como el ir hacia las personas, y precisamente por eso no entendía también por qué mis relaciones no funcionaban o no conectaba con los demás. Quizás era precisamente por eso, porque no era auténtico, no estaba siendo genuino. Claro, y yo creo que detrás de todo esto, en el fondo, está la creencia de como no es suficiente con ser como yo soy, ¿no? O sea, tengo que ir buscando afuera, tengo que buscar este vídeo o este libro o esta persona, este mentor, que me explique cómo tengo que ser o cómo tengo que mostrarme para gustar, en lugar de ser tú. Claro. Y bueno, eso en un ámbito más como social, yo creo.
Em, pero respecto a otro aspecto de mi vida, por ejemplo, siempre fui muy manilla, por así decirlo, siempre muy práctico, me gustaba crear cosas con mis manos, yo creo que tenía mucha imaginación, también mucha creatividad. Siempre se me dio bien el tema manual, artístico. Yo creo que porque mi mamá es profesora de arte y mi papá también es súper creativo y súper manía también, o sea, sabe hacer de todo. Así que por esa parte yo creo que recibí una buena herencia y yo creo que la mantengo hasta el día de hoy. Espero no haber perdido parte de ello. Creo que sigue en mí. Y ¿qué otra cosa? Bueno, como el ánimo de aprender nuevas cosas. Siempre he sido muy curioso. Eso también es muy importante, yo creo, para una persona que quiere emprender. Es el mantenerse constantemente aprendiendo y ser curioso. O sea, nunca perder la curiosidad por algo. Si te interesa algo, empieza a estudiarlo, empieza a buscar videos sobre eso, mentores o qué sé yo, porque creo que de esa manera se aprende y te permite entender que si esa persona lo logró, tú también podrías hacer lo mismo. No replicando, porque vuelvo con lo mismo, hay que ser auténtico, tiene que ir en línea conmigo, pero sí sirve como un sí se puede, ¿me entiendes? Como tener ese respaldo de que si alguien más pudo, y quizás en Claro. condiciones más desfavorables que las mías, yo también podría. Claro, es que tú en verdad desde muy temprana edad ya has emprendido un montón de proyectos. ¿Podrías decirnos así Claro, cuál yo, ha sido, cuál fue el punto de inflexión que te llevó a empezar a emprender y a crear cosas desde tu ser, en plan, ay, pues yo quiero hacer esto y lo voy a hacer a mi manera? bueno, ayer yo le estaba diciendo a Miriam que me sentía un poco triste, quizás un poco desanimado, porque siento que he tratado de hacer tantas cosas en mi vida que yo creo que la gente debe sentir como, oh, ya va de nuevo aquí. Ya va de Ya va nuevo el con pesado de turno, a ver qué invento trae ahora. ya va de nuevo haciendo otra cuestión, nada que ver. Y No, bueno, pero yo creo que muchísima gente te tiene mucha estima y no, sí, sí, en te verdad aprecia. solamente me estaba tirando al suelo. Ya está el víctimo, el victimista. Sí, pero eso, que no sé, a veces sí, siempre he tenido esa curiosidad de empezar nuevos proyectos y donde esto se vio como mayormente gatillado fue en la pandemia y esto es clave, porque la pandemia me hizo entender que la vida no era solamente ir a la universidad, perder una hora de viaje yendo, una hora de vuelta, eh, no sé, ponerme a tomar en los patos los días viernes, carretear, solo charlar, etcétera. Y no había tanta productividad en ese entorno, no sé si se entiende, solamente iba a estudiar a la U antes de la pandemia y a carretear. Que en el fondo yo creo que eso es lo que hace la mayoría de los universitarios, carretear y estudiar harto, querer sacar la carrera, ¿no? La cosa es que después con la pandemia hubo un cambio de mentalidad rotundo, yo creo. Y ahí es donde uno hace, como se da cuenta de que de todo el tiempo que uno tiene y cómo poder aprovecharlo. O sea, aparte yo, mis clases creo que se redujeron bastante porque ya iba como terminando la carrera, entonces tenía menos ramos. Ya los ramos más difíciles los había pasado. Y bueno, tenía mucho más tiempo y dije, ¿por qué no empiezo como a fabricar cosas? Tenía una soldadora, tenía herramientas en mi casa y empecé a... Mi hermano me pidió una barra, me acuerdo. Mi hermano mayor me pidió una barra porque eso también se puso de moda, que el hacer ejercicio en casa. Entonces, eso es, cuando uno va a emprender, ver una oportunidad, ¿no? Y yo vi esa oportunidad, bueno, mi hermano en verdad me hizo ver esa oportunidad, no es que yo la haya visto, mi hermano me hizo ver esa oportunidad de que le hiciera una barra y dije, ya, si me queda bien.
Y ahí empecé a probar y le hice una barra con materiales reciclados. Bueno, quedó bastante decente. No me acuerdo si se la vendí o se la regalé, no me acuerdo. Bueno, pero ahí partió el negocio. Dije, ¿por qué no me mantengo haciendo como este tipo de cosas ya que me queda tiempo después de mis clases? Y aprovecho de crear una página y todo. Y bueno, en resumen, era una empresa donde yo reciclaba metales y los convertía en productos principalmente para hacer ejercicio, pero la gente me podía pedir cualquier cosa, o sea, una mesa, una escalerilla, qué sé yo, cualquier cosa que se le ocurriera, yo ahí podía hacerla. Y siempre con materiales reciclados, eso es lo otro, que esa era como mi propuesta de valor. ¿Y te fue complicado, o sea, como a nivel emocional, o tuviste que enfrentarte con así alguna creencia limitante cuando empezaste a emprender, de decir, ay, pues no sé si tengo mis dudas, no sé si esto va a tener éxito o... No. Es que eso es lo otro. Bueno, tú ya me conoces, pero es que siempre he tenido como una mentalidad muy positiva, muy de... Abundancia. Sí, muy de abundancia. Yo creo que nunca tuve ese problema de que, uy, me va a ir mal y qué pasa si a la gente no le gusta, bla, bla, bla. Pero lo que sí, yo creo que un error que cometen muchas veces las personas cuando están empezando es poner un precio muy barato. Muy barato, Y que en sí. el fondo, sí, quizás yo no me limitaba, yo no decía que me iba a ir mal ni nada, pero inconscientemente quizás sí lo hacía poniendo precios bajos. O sea, yo trabajaba mucho y eso sí me limitaba. Y lo otro que me limitaba es que yo vivía en una villa, entonces, las casas muy cerca, casas pareadas, y metía ruido toda la mañana, todo hasta las 6 de la tarde. Y en mi cabeza era como... Era un poco molesto tener que meterle ruido a mis vecinos. Eso lo tenía muy en mente. De hecho, una vez lloré también porque una vecina me reclamó. Y me dio mucha lata porque dije, pucha, me estoy esforzando tanto para poder tener este trabajo extra. Y yo sé que molesto a los demás y no lo hago a propósito. No es como que yo quiera molestarlos, pero es el trabajo que yo encontré para hacer. Si hubiese encontrado otra cosa que se me diera bien, que no metiera tanto ruido, que no molestara a los demás, pero era lo que hacía en ese momento. Y bueno, y ahí empecé a crecer, entre comillas. Tampoco era que ganara un dineral, lo hacía por entretenimiento. Pero te iba bien. Sí, dentro de todo sí. Por ejemplo, habían ideas buenas, porque como eran materiales reciclados, una vez fui a una de estas plantas de reciclaje que quedaban más lejos de mi casa. No es la que iba siempre. Y encontré una rueda, fui con mi mejor amigo, y encontré unas ruedas que eran como de carritos que hay en los aeropuertos. Y mi amigo las vio y me dijo, oye, qué buena idea como para hacer unas pesas, ocupar eso para hacer unas pesas. Y yo desconfié al tiro de él, así como... Y siempre eso es lo importante también. Otro punto, yo sé que soy muy disperso, pero las redes que uno tiene, los contactos que uno tiene. Y no solo porque ellos te pueden dar... ¿Idea? No iba a eso, es como que uno siempre piensa en las redes de contacto para que te den algún trabajo, para que te recomienden en alguna empresa y todo eso. No es solo por eso, sino que porque hay gente que tiene ideas geniales, ya eso lo quiero. Hay gente que de repente se le ocurren ideas o te hacen visibilizar. O te hacen ver algo que tú no puedes ver con tu Sí, ojo. algo que está ahí y no lo puedes ver. Por ejemplo, él vio ese neumático y me dijo, oye, ¿por qué no haces barras con eso? Y yo en mi cabeza decía, esto no va a funcionar. Así como... Y creo que compré unas pocas ruedas, así como para probar nada más. Y las publiqué y te lo juro así. Después tenía vendidas todas las barras sin siquiera tener las ruedas conmigo. Porque yo compré pocas ruedas primero y al final después compré todas las ruedas que estaban en la chatarrería esa. Y bueno, se acabaron las ruedas y después no pude seguir haciendo esas barras, pero fueron así, se vendieron como pan caliente. Fue increíble, ¿sabes? Y dije, un negocio que jamás pensé que iba a funcionar, funcionó. Y gracias a mi amigo, así que eso es lo importante. Apoyarse de alguien más. Y no es aprovecharse, sino que es
las otras personas te pueden hacer ver cosas que tú no puedes ver. Y bueno, ahí fui creciendo, cada vez fui haciendo quizás proyectos más grandes, ya después hacía carros de arrastre, implementos para vehículos off-road, de hecho modifiqué completamente mi auto también, y eso también lo ocupé como marketing y todo. Pero después cada vez lo fui dejando más una vez que ya terminé la carrera y me empecé a dedicar a lo que es mi profesión. Pero yo creo que me faltó eso de tener una mentalidad como de seguir creciendo, y quizás por eso no mantuve ese negocio en el tiempo. ¿Me entiendes? Claro, es que también creo que es normal cuando uno es joven que empiece en algo y de repente, o no solo que le vaya mal, o que le vaya bien, pero al final paulatinamente pues te va interesando en otras cosas, o tienes que terminar estudios y hay otras cosas en tu vida. Entonces, claro, al final tenemos un tiempo limitado y acabas dejando tu proyecto, lo que sea, o tu negocio, pero creo que puedes integrar todas las cosas que has aprendido y yo creo que la mayoría de la gente empieza por algo, pero quizá ese algo no es como lo que va a ser el proyecto final. Entonces está súper bien. Yo diría que un consejo sería no tomártelo tan en serio, en el sentido de, tío, experimenta, ¿sabes? O sea, tú tienes una idea o cualquier cosa y simplemente dale rienda suelta a tu imaginación y permítete hacerlo y permítete errar y fallar y hacerlo regular y puede ser que no acabes viviendo de eso, pero es posible que eso te abra muchas puertas y que a partir de ahí tengas contacto, no sé, por ejemplo, yo diría que también siempre he sido una persona que siempre ha tenido mucha imaginación y muy creativa y tal, pero me ha faltado mucho ese creérmelo, ese como expandirme y abrirme hacia afuera, pues por esto de que pues siempre he sido un poquito tímida y tal, pero una cosa que me ayudó mucho en realidad fue, como tú dices, ¿no? La red de contactos. En relación con la música, pues a mí siempre me ha gustado mucho cantar, bailar, tocar instrumentos, ¿no? Mis padres me apuntaron a piano, luego, bueno, empecé de Erasmus, me compré un ukelele y ahí empecé a tocarlo y poquito a poco pues se me fue yendo un poco la vergüenza, ¿no? O sea, porque a mí al principio me daba muchísima vergüenza, tanta que solo cantaba y tocaba para mí en mi cuarto, o si acaso me escuchaban mis padres cantando en la ducha. Pero después de un tiempo como que mis amigos se empezaron a interesar, ¿no? Y me empezaron a apoyar muchísimo y a decir, wow, mira, es que lo hace súper bien, me encanta tal. Entonces cada vez me sentía más cómoda y me alegro mucho por ello, porque a día de hoy pues aquí en Australia nos hemos atrevido a tocar en un escenario, en un bar. También en España alguna vez me he subido a un stage, ¿no? Y eso es súper guay, ¿no? Como empezar, como ver esa evolución. Y diría que también es un proceso que va un poquito lento, ¿no? Entonces es eso, ir experimentando. Y luego también en relación con mi carrera profesional, pues como ya sabéis, yo estudié psicología y para venirme aquí a Australia la dejé un poco en stand-by, lo cual no significa que no quiera dedicarme a ello, porque en realidad sigo estudiando, que es lo peor, a distancia, mientras que trabajo aquí y hago otras cosas. Y en realidad yo me sigo formando porque el día de mañana, yo creo que un futuro bastante cercano, pues sí que me quiero dedicar a ello. Entonces yo diría que ahora mismo un proyecto que estoy llevando a cabo, que quizás no es mi mayor sueño, mi gran sueño, pero es un proyecto que me acerca mucho a lo que quiero hacer en realidad, ¿no? Que es el de que hace poco empecé a dar clases de yoga. Y no es que no sea mi pasión, pero la verdad es que mi verdadera pasión creo que es pues hacer terapia o hacer coaching, ¿no? Y ayudar a personas como más, de forma más personalizada. Pero ahora que de repente me ha venido esta oportunidad,
del yoga, pues es también un camino que estoy disfrutando, del que estoy aprendiendo muchísimo de mí misma, y, y creo que no sé, al final nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, de repente tú vives, te interesas por distintas cosas, pero yo al menos tengo la suerte de que las cosas con las que estoy interesada pues sí que tienen mucho que ver unas con otras, y creo que eso también, em, o sea, es que es lo que dijimos al principio, ¿no? Que hoy en día vivimos en una era muy especial porque creo que nos estamos abriendo a... O sea, como que siento que el mundo es más flexible y ahora valen más cosas, no es tan rígido en plan, pues hace 20 años, o bueno, no, hace como 50 años estudio abogacía y ya, pues soy abogado. Pero es que ahora están surgiendo nuevas profesiones y nuevas como Ramas. ramas y mezclas, ¿no? A lo mejor, no sé, te interesa, qué sé yo, te interesa la cocina, pero también te interesa la psicología y mezclas ambas cosas, entonces es como también dar paso a tu creatividad y crear combinaciones súper nuevas y especiales. Em, Me encanta, ¿no? Esta era la que estamos viviendo. Por ejemplo, el otro día le enseñé a Matías, una chica que sigo en Instagram, que me parece súper inspiradora porque ella es estudiante de física y hace vídeos pues educativos, divulgativos sobre física, pero es como que físicamente, a nivel de estética, pues es una chica que viste súper extravagante, que va ahí con unos bikinis, eh, o sea, no pasa desapercibida con su uña súper larga, a lo Bad Gyal, con su maquillaje, con sus piercing, tatuaje. Y me encanta porque probablemente hace 50 años, pues no, esa chica, todo el mundo la habría dejado de lado, pero sin embargo ahora, pues Hay público para todo. sí, y me gusta sobre todo ese... em, Darle tu toque. darle tu toque, tu marca personal y permitirte ser tú, por muy raro que parezca a priori, ¿no? Y sí, poco a poco pues ir descubriéndote, descubriendo las cosas que te gustan y simplemente permitirte fallar y permitirte cambiar de camino, ¿no? Si no te gusta algo que has empezado, pues no pasa nada, ¿sabes? Que hay mil oportunidades, cada día es una nueva oportunidad. Eso es algo que he aprendido del yoga. Claro, sí, estoy muy de acuerdo porque yo creo que en relación a todo esto hay algo muy importante que en el podcast anterior lo tocamos pero muy por encima, que es el tema de unir los puntos, join the dots, Ujú. que es lo que decía Steve Jobs, que básicamente es quizás ahora no te das cuenta de que te ha tocado pasar por ciertos eventos en tu vida, te ha tocado hacer ciertas cosas que a priori no te das cuenta por qué las pasaste o por qué tienes que hacerlas, pero al final de todo, todo tiene un sentido, todo está conectado y eso es. Básicamente yo cuando terminé mi carrera me preguntaba por qué estudié ingeniería comercial si en verdad no va tanto conmigo, a mí siempre se me dio más bien las cosas manuales, ser más práctico. Y ingeniería comercial era como muy todo y nada. Es como, sabe un poquito de eso, pero no eres experto, ¿me entiendes? Y por otro lado también el saber soldar, el que se me dieran muy bien las cosas manuales. Y qué sé yo, también la inteligencia emocional, que es algo que también me recalca mucho mi familia, que también siempre me ha marcado, como el tener esa personalidad como más de inteligencia emocional, como Más sensible. sí, más sensible, bueno, también me dicen que soy muy especial y me lo creo. Pero ya, eso es otro tema. Pero a lo que voy es que quizás en estos momentos de mi vida yo digo, pero ¿qué relación tiene que ver
¿qué relación tiene el saber soldar, el haber estudiado ingeniería comercial y el haber tenido mi propio emprendimiento, que después ya lo dejé de lado, y el escalar, y cómo se relaciona todo eso? Y quizás en un futuro, quién sabe, pueda surgir un proyecto que mezcle todas esas cosas, pero que en estos momentos no me doy cuenta. Y eso yo creo que es lo que es como un factor común en todos los emprendedores, que es ciertos eventos de su vida han hecho que llegue a donde está. Por ejemplo, lo despidieron de un trabajo y él pensaba estar ahí toda su vida, que es muy común también. Y a priori no lo entienden cuando les pasa y dicen, oh, me quedé sin trabajo, ahora qué voy a hacer, voy a tener que empezar a buscar currículum, Claro, bla, bla, bla. precisamente ocurren esas genialidades a partir de las crisis. Claro, A entonces, partir de un momento en el que se cuestionan todo, ¿no? Porque es como de repente he caído y estoy en la nada y ahora me tengo que reinventar. Eso yo creo que también es lo que ocurrió en la pandemia en muchísimo, o sea, yo he escuchado muchísimas historias de gente que no sé, pues evidentemente tuvo que cerrar su tienda física o su restaurante físico y se tuvieron que poner las pilas y reinventar, era ahí reinventarse o morir, ¿no? Porque es como tengo que hacer que mi negocio salga a flote y cómo es la manera, venga, vale, pues quizá puedo empezar a reforzar esto de los pedidos online y qué sé yo, no sé, al final es a partir de las crisis, a partir de la necesidad, como hablamos muchas veces también. Es sí, como ese empujón que quizá tú en el fondo querías hacer algo así, pero hasta que la vida no te da ese empujón, no te pone en un momento de crisis, no das el paso, ¿no? sí, O sí. es verdad. Y antes de que se me vaya esta idea, que como decimos con Miriam, eh, si uno se mantiene buscando, siempre puede encontrar algo, siempre puede aparecer algo. Quizás me aparte un poco de lo que estábamos hablando, pero quería mencionar una pequeña historia que me pasó a mí, que cuando yo tenía el emprendimiento de oxidado, yo hice un carro y lo publiqué y me contactó una empresa que fue donde finalmente después hice la práctica. Entonces eso es, Todo está conectado. sí, todo está conectado y es uno donde se da cuenta que en verdad la suerte no existe como tal, pero sí estar en el momento indicado. Y eso es lo que se podría llamar suerte. Pero como tú te mantuviste... Hacia eh, esa dirección. sí, claro, como tú ibas hacia esa dirección, esa puerta se abrió porque tú estabas ahí, no de la nada. No es que ellos hayan llegado donde mí de la nada y me hayan ofrecido hacer la práctica ahí, sino que ahí vi una oportunidad y dije, wow, está genial. Y aparte tenían proyectos que me llamaban mucho la atención, que iban en línea con lo que yo hacía también, que era que yo buscaba el reciclaje, el reutilizar y todo, y ellos se llamaban Green Solution, que también tenían ideas como ecológicas, de gimnasio ecológico, ya muy, pero muy de la mano con lo que yo hacía. Entonces fue genial y me dijeron, oh, sabes que me encanta tu actitud, como eres, así que sí, démosle. Y yo hice mi práctica ahí, lo pasé genial, estuvo súper bien. Qué guay. Y bueno, eso es una experiencia que es... Sí, y que muchas veces quizá en este momento pues miremos al pasado y digamos, pero no entiendo, todavía no veo cómo encajar todos los puntos porque no sé, pues es como que quizá ves cosas muy dispares, ¿no? En tu vida, pero yo creo que también las cosas que has vivido que no te han gustado demasiado, como por ejemplo tengo una amiga a la que tengo mucho aprecio y la pobre pues se tiró muchos años intentando sacarse una carrera que yo veía desde fuera, ¿no? Que no iba con ella para nada, ¿no? Ella intentó estudiar derecho. Yo creo que un poco porque su padre estudió Derecho y se vio un poco influenciada, quizá para complacer a su padre, ¿no? Un poco inconscientemente, que eso pues se ve mucho y es muy normal.
pero con el tiempo pues se dio cuenta de que estaba como muy estancada, ¿no? En un bucle en plan, ¿qué hago? ¿Sigo con la carrera o a esta altura ya la acabo? Y al final la acabó. Pero ella ahora mismo está haciendo cosas súper diferentes, o sea, de hecho se fue al polo opuesto y hizo un curso de, así como de clown, como para hacer... ¿Payaso? Sí, o sea, sí, no sé, como todo muy artístico, muy creativo y a ella yo la he visto tratando con los niños y se le da súper bien, ¿no? En plan, tiene muchísima energía y vitalidad y creo que ahora está en su salsa y entonces ella podría decir, joder, pero ¿por qué he perdido tanto tiempo de mi vida haciendo algo que no me interesaba para nada y no me gustaba? Pero yo creo que incluso esos años no son perdidos porque te hacen incluso afianzarte más en tu instinto, en tu intuición y como de cara al futuro es un gran aprendizaje para decir, es que después de todos esos años en los que me esforzaba por hacer algo que no iba conmigo, ya sí que he aprendido la lección y a partir de ahora es que da igual lo que sea, voy a fiarme de mi intuición, ¿no? De mi voz interior. ¿Y cuántos ejemplos no hay de emprendedores que han dejado la universidad? Emprendedores exitosos. Sí. O sea, miles. Partiendo por Steve Jobs. Claro. Entonces ni siquiera hay que verlo como nada, hay que verlo como una pérdida de tiempo porque todo te puede llevar a un gran aprendizaje. Por ejemplo, ese de ahora ya sé decir que no a lo que no y fiarte más de esa sabiduría interior que todos tenemos que te dice qué es lo mejor para ti, aunque a priori pues quizá no tenga mucha lógica y sobre todo pues choque un poco con lo que te han enseñado o lo que la gente espera de ti, que al final ese es el mayor reto, ¿no? De todos nosotros. Y lo otro, quería pasar a otro tema, que es ¿por qué toda la gente no emprende o qué es lo que te frena? Y aquí quiero ahondar quizás en un pequeño punto que es, no tiene por qué ser que toda la gente tenga que emprender. Claro. Y no, si no te importa está bien, es completamente válido. Nada, no tiene por qué todo el mundo tener este espíritu emprendedor ni nada. Pero sí hay otra parte de la población que sí tiene este espíritu emprendedor, pero hay algo que te frena. Y esas son las creencias limitantes. Claro. Así que me gustaría saber qué creencias limitantes tienes tú y qué creencias limitantes comparten en general también otros emprendedores, porque yo creo que debe haber más de alguna que comparten en común. Hombre, yo creo que hay muchas, empezando porque cuando uno, por ejemplo, pon que estás en tu trabajo de hace muchos años, un trabajo que te da estabilidad, que te da pues dinero suficiente para pagar la renta y para todo, creo que es muy difícil partiendo de ahí tomar la decisión de emprender un proyecto personal, primeramente porque estás en ese que, o sea, es que es como que emprender tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Porque es como mirar un futuro y creer en algo que todavía no existe, ¿no? Es como lo voy a dejar todo, pero nadie me está dando la certeza de que esto va a funcionar. Entonces ahí hay que tener muchísimo coraje y muchísima valentía. Y entonces yo diría que una creencia puede ser esa, ¿no? De no, nadie me asegura de que esta idea que quiero llevar a cabo, quiero materializar, me vaya a dar frutos. Por lo tanto, es completamente legítimo decir, pues yo me quedo a gusto, con mi trabajo estable, ¿sabes? Y prefiero quedarme aquí, en la seguridad. Por ejemplo, a mí lo que me pasó un poco, o sea, es cierto que yo nunca he tenido un trabajo así de muchos años para nada, de hecho siempre he sido muy cambiante, he hecho muchas cosas random y en verdad lo agradezco porque me gusta haber aprendido muchas cosas distintas, pero igualmente una de las cosas que me llevaron a empezar a llevar empezar a llevar a cabo mis proyectos más personales, como pues por ejemplo crear contenido con cosas que resuenan conmigo, ¿no? Que salen de mí, con las cosas que escribo, fue el aburrimiento, como tocar con el aburrimiento
Y La rutina. sí, el aburrimiento de pensar, de todo el tiempo pensar en hacer algo, pero algo que dices, es que no puedo quitármelo de la cabeza porque creo que es algo como si fuese un sueño, ¿no? Un sueño que a veces se entierra muy hondo, pues por vergüenza o por todas estas creencias, pero al final llega un punto en el que dices, es que ya estoy harta, ¿no? Estoy harta de intentar hacer algo, pero de repente algo me frena, de repente tengo mil excusas que me dicen, bueno, ya lo haré otro día, o ya grabaré otro día, o he escrito algo muy chulo, pero uy, pero ¿qué dirán? O no, y eso te frena, pero llega un momento en el que ya no puedes más, ya te odias a ti mismo de tantas veces que te has puesto excusas y, y creo que ese momento en el que tocas fondo, pues es cuando sacas la energía, ¿no? De decir, es que ya me da igual, ya lo voy a hacer, ¿no? Y me da igual cómo salga. Y bueno, no sé si tú quieres compartir alguna otra creencia, aparte de la de la seguridad, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces tenemos creencias por, no digo que sea mi caso, pero sí a mucha gente le pasa que un profesor en el colegio te dijo que no eras bueno para tal cosa y te lo creíste, o algún Sí, amigo te lo dijo, o algún familiar y todo eso. Y bueno, suele pasar que te lo cree y dice, mejor voy a llevar una vida convencional. Pero una vida convencional infeliz, por así decirlo, porque tuviste que dejar de lado tus sueños, porque otra persona más opinó sobre para lo que eres bueno o para lo que no eres bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debería hacerle caso a esa persona? sí. Sí, O una sí, vida más que infeliz, plana. Porque una vida infeliz por lo menos te mueve, te remueve algo por dentro y te incita al cambio. Pero una vida plana es como tú te quedas así y no estás ni bien ni mal. Yo creo que esa sensación de, bueno, no se está tan mal aquí, pero tampoco soy feliz plenamente. sobreviviendo. Claro, Claro, tirando. claro. Pero, Hmm, pero eso. Yo creo que una de las cosas más importantes, suena un poco obvio en verdad, pero es tomar acción y quizás tomar pequeñas acciones. No, si no te atreves a dar el primer paso de manera así, es todo o nada, porque yo creo que nada funciona así. Es como ir dando pequeños pasitos y el camino se va a ir dando solo, yo creo, ¿no? hmm, Ahí tú vas viendo por qué lado ir, porque si dejas todo o nada, es probablemente te frustre. Y ahí es donde yo creo que tu creencia limitante se va a reforzar aún más. Porque si te llega a ir mal y tú dejas todo o nada y perdiste todo, y es como, viste, yo tenía razón, no debía haber hecho esto. Y es donde claro. tu creencia limitante termina por afianzarse en tu mente. Hmm. Entonces yo creo que es eso, tomar el riesgo, pero tomar el riesgo En eh, pasitos pequeños, en poco a pasitos poco. pequeños, sí. Ir Claro. en pequeñas dosis. Si te equivocas, ya, doy un pasito atrás y vuelvo por otro lado. Claro, tener paciencia, ¿no? Claro, pero no ser un, tomar decisiones completamente tontas y locas, como digo yo de repente, que te puede llevar a afianzar aún más esa creencia limitante y al final va a hacer que lo dejes por completo y esa no es la idea. Porque si es algo que nace de ti, que es algo que tienes en tu interior y quieres mostrarlo al mundo, hay que darle para adelante nomás, yo creo, ¿no? Claro, claro, yo por ejemplo, a las personas que quizás son como yo, que se frustran muy fácilmente porque son súper fantasiosas y entonces se marcan objetivos muy inalcanzables a priori, el consejo que les daría es que bajesen a tierra y que en lugar de centrarse en objetivos muy grandes,
que llevan a mucha ansiedad, sería como de desmenuzar esos objetivos por otros más pequeños y de, sobre todo, vivir el presente, de hacer prácticas que te enraicen al momento presente y de que cada día como elijas la constancia y la perseverancia por encima de hacer algo muy grande, porque eso es... porque al final vas a poder alcanzar eso tan grande, pero va a... ¿cómo decirlo? Pero al final es como ni siquiera te vas a dar cuenta. Es mucho mejor ser constante y de repente un día como que miras atrás y dices, joder, ¿cuánto llevo recorrido, no? Pero porque te has centrado en superarte cada día un poquito, en lugar de, mirar y decir, es que yo quiero ser la mejor. Por ejemplo, yo quiero ser una conferenciante y quiero dar una conferencia delante de 100.000 personas. Pero bueno, si te da miedo hablar en público, a ver, vamos a tomárnoslo con calma. Porque yo, por ejemplo, eso, como que siento que siempre me ha dado mucha ansiedad hablar en público, en espacios grandes. Pero, por ejemplo, sí que me veo quizá dando charlas, ¿no? Y charlas educativas o ayudando a gente. Entonces, Miriam, vamos a tomárnoslo con calma, ¿sabes? Porque tú aquí tienes un gran trabajo, también es un poco ser humilde, ¿no? ¿Cómo vas a pretender ser una conferenciante de 0 a 100? O, por ejemplo, como profesora de yoga, ¿cómo pretendo hacer esas posturas tan complejas? Por ejemplo, las mismas posturas que hace una persona que quizá lleva 20 años practicando yoga, ¿sabes? Entonces es Claro. de ser humilde y trabajar un poquito cada día. Pero por lo menos lo importante está, que es la dirección. La dirección, claro. Eso es hacia dónde vas y como que... Y bueno, para cerrar, quería cerrar con ese tema porque yo creo que ya no tienes que ir a trabajar, lamentablemente. Nos gustaría seguir hablando, pero para cerrar quería hablar precisamente de ese tema, que estoy leyendo un libro y bueno, yo voy a dar mi conclusión y después la Miriam va a dar sus aportes también. Es respecto a la dirección, que suele ser más importante que los objetivos, y esto yo creo que es primordial para un emprendedor entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra dirección viene a partir de nuestros valores. O sea, la raíz de ello son nuestros valores. Por eso, para poder determinar un objetivo, primero deberíamos darnos cuenta cuáles son nuestros valores principales, cuáles son nuestros pilares, aquello que no se puede romper y aquello por lo que nosotros nos movemos y vivimos día a día. Cuando lo identifiquemos, de ahí podremos definir más o menos cuál va a ser nuestra dirección, que sean sustentados por estos valores. ¿Se entiende? Porque a veces las personas tenemos nuestros valores y vamos hacia una dirección, pero de repente tomamos una dirección diferente, pero eso no va en línea con nuestros valores y ahí es donde nos frustramos. Porque a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer y que no nos gustan y todo, pero es porque nos estamos escapando de nuestra dirección. Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestros valores, nuestra dirección clara, es mucho más simple ir siguiendo ese camino. ¿Se entiende? Luego de eso ya vendría la construcción de objetivos. Ahí recién viene la construcción de objetivos. Y muchas veces cometemos el error de empezar de atrás hacia adelante, que es partir por los objetivos. Y ese no debería ser el foco principal, porque nos termina por frustrar y nos termina por crear estas creencias limitantes, que es como decía antes. Que si no tengo éxito, que si siento que he fracasado, termina por reforzar esa creencia limitante. Entonces, eso más que nada, yo creo que como consejo, sería definir tus valores, tu dirección, cuál sientes que es tu misión en esta vida. No necesariamente tiene que ser emprender un negocio por ti mismo, puede ser simplemente querer ayudar a los demás, querer aportar, dejar una huella en el mundo, etcétera. Pero todo parte por tus valores y tu dirección, y eso es lo que quería
que quedara bien en claro y Ha quedado claro, clarinete. Eso espero. Y en tu caso, ¿qué te gustaría que supiera la gente? Quería decir en línea con lo que acabas de explicar es que aparte de elegir unos valores y una dirección, es muy importante elegir qué valores, ¿no? Y qué dirección, ¿no? Porque muchas veces creo que nos confundimos un poco con valores y objetivos, porque quizá viene una persona y dice, por ejemplo, mi dirección es bajar de peso, ¿no? Eso es un objetivo. Claro, entonces creo que está bien hacer como esta diferenciación, porque para mí un valor es algo que en realidad no tiene una cumbre a la que se llega, no tiene un fin. No tiene un fin, es inalcanzable. Por ejemplo, un valor puede ser el amor por tu familia, o el amor por el conocimiento, o el amor por ayudar a los demás. Entonces aquí está súper guay, porque si tú tienes claro tu valor o tu dirección en la vida, pongamos que es el amor por ayudar a los demás, no importa tanto el cómo, sino más bien el qué. Si tienes bien claro el qué, no importa tanto de qué distintas maneras lo vas a hacer a lo largo de tu vida. Entonces por eso ahí como que entra la creatividad, ¿no? El intentar hacerlo, intentar suplir ese valor de distintas formas, y de las formas que sean más acordes a ti y con las que más a gusto te encuentres. Por ejemplo, digamos que uno de tus valores es la salud, ¿no? En plan, ser una persona sana, ser una persona activa. Entonces, eso no quiere decir que estés obligado a ir al gimnasio, ¿no? 3 veces por semana o 4 veces por semana. Porque puede ser que el gimnasio no sea para ti, lo estoy diciendo en mi caso, en verdad estoy hablando de mí. Pero entonces, ¿de qué otras formas tú puedes encauzarte hacia esa dirección, hacia la dirección de llevar una vida sana y llevar una vida más vital? Pues pueden ser de 1000 maneras en realidad. Puede ser, si tú quieres, puedes salir a correr, o si no te gusta salir a correr, pues salir a andar todos los días, pero eso va a generar un cambio brutal en ti. O alimentarte sano, probar qué alimentos te gustan, qué alimentos no. Crear una dieta personalizada con tu nutricionista de confianza, en plan, como que hacer una vida mucho más gozosa y mucho más desde el placer, que no tiene por qué ser obligarnos a hacer cosas aburridas o hacer cosas que no nos gustan, porque es que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y nuestra vida, y podemos vivir una vida significativa a nuestra manera, ¿no? Con las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y hasta aquí el podcast de hoy. Sí. Hasta aquí mi conclusión y el podcast. Espero que les haya gustado. Nos recomienden. Espero que les hayan gustado las experiencias que tenemos nosotros. A nosotros también nos encantaría escuchar qué experiencias han tenido ustedes. Nos encantaría saber mediante comentarios, mensajes, como queráis. Bueno, sí, vosotros también. ¿Y qué otros temas de interés tienen también? Sí. Para seguir haciéndolo más adelante. ¿O qué os ha resonado con este vídeo? ¿En qué cosas os sentís más identificados con Miriam, con Matías? Claro. Y yo sé que somos beginners, que estamos recién aprendiendo, pero eso es lo importante. Aquí tienen un claro ejemplo de el tomar acción. Sí. Así que, y no nos rendimos, que tengamos unas... Sí, porque el aprendizaje que nos estamos llevando de esto, sí, de soltarnos. Y nos gusta, que es lo importante. Nosotros no estamos obligados haciendo este podcast, así que claro, eso es lo otro. Fluimos con la vida. Así que los invitamos a fluir ustedes y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Ay, apaga eso!